la obligación jurídica de una obligación o se distingue la norma jurídica, mejor dicho, de lo que es una regla que puede ser no jurídica, como reglas morales, como por ejemplo, si alguien entra a un lugar y no saluda, o reglas de la ética, por ejemplo, no va a tener la posibilidad de imponer coactivamente la conducta deseada. En cambio, el sistema jurídico alienta o desalienta conductas a través de la previsión de una consecuencia desfavorable para la conducta indeseada, o para el no cumplimiento de la conducta deseada. Entonces, en los contratos o cuando en una ley se prevé una obligación concreta, siempre va a haber una consecuencia desfavorable coactiva para que sea una norma jurídica. Si se prevé una conducta, este, una prestación, mejor, del deudor y no se prevé una consecuencia desfavorable coactiva en el contrato, bueno, la prevé la ley. La ley establece cuál es la responsabilidad. O sea, ustedes lo pueden prever en el contrato, pero si no lo prevén, lo va a prever la ley. Pero siempre va a haber, ante el incumplimiento de una obligación, de una prestación, una consecuencia desfavorable coactiva. Dentro del elenco de esas consecuencias desfavorables coactivas, el acreedor tiene un derecho potestativo, en principio, a elegir, bueno, ¿qué hago? En función de la satisfacción de su propio interés. Por ejemplo, puede celebrar un contrato de compra-venta y que el vendedor incumpla, y puede seguir teniendo interés en la celebración de esa compra-venta, entonces ejecuta forzadamente la obligación. Le dice, señor juez, acá el vendedor se obligó a entregarme este bien inmueble e incumplió. Entonces yo vengo a pedir al juez que ordene el cumplimiento y en definitiva eso va a terminar con la ejecución de la sentencia y con el desapoderamiento del bien para ser entregado al acreedor de la obligación. O de pronto demoró en cumplir, justo apareció otro inmueble y ya no le interesa el inmueble que había comprado. Entonces, ante el incumplimiento del vendedor, decide resolver el contrato, que es extinguirlo. Ya no le interesa, resuelve el contrato por incumplimiento del vendedor, se extingue, bien, el contrato y a partir de ahí puede celebrar otro contrato con el mismo dinero que iba a destinar a ese contrato. Pero si bien podríamos decir, el deudor tiene el derecho potestativo, en este caso concreto que estamos poniendo, de resolver o de ejecutar forzadamente, vamos a ver también que los remedios de alguna manera se ajustan a las posibilidades que hay, ¿no? Porque a veces el cumplimiento es posible, otras veces no lo es. Bueno, este ejemplo en el cual va a variar según el interés del acreedor, entonces para cada situación vamos a ver que puede haber este, uno o algunos tipos de remedios. No todos los remedios son para todas las situaciones. Y esa es la idea de esta clase, más o menos ubicarnos ante qué tipo de incumplimiento estamos y ante qué tipo de remedios tenemos y en qué consisten esos remedios. Tienen los dos esquemas, hay un esquema que es más o menos analiza eh, los tipos de remedios que hay, que ese es el cuadro 1 de 2, son los tipos de remedio, que tiene 2 páginas, y después el cuadro 2 de 2 es el análisis de los remedios según el tipo de incumplimiento. Puede ser que esté medio repetido a veces los cuadros, pero son dos abordajes distintos que lo que tratan es de que sean, de que tengan dos abordajes distintos para contribuir a la didáctica de transmisión del conocimiento relevante en este punto. Bueno, ¿alguien tiene alguna idea de los tipos de incumplimiento, de los tipos de remedio, perdón? Víctor,
Profe, el Código Civil en el artículo 1431 establece tres remedios que son la ejecución forzada específica por equivalente o la resolución del contrato. Bien. Y Valentina, ¿qué iba a decir? Yo iba a decir otra cosa, profe, y la bajé por las dudas que estoy mal. No, yo iba a decir el resarcimiento de daños y la cláusula penal. Bien, bueno, vamos a ir viendo ahí cuáles son remedios, cuáles no, pero sobre todo lo que me interesa ver son los tipos. Ahí, no tengan miedo de equivocarse porque las clases son para equivocarse. Después está, si está en la prueba y tiene miedo de equivocarse es otra cosa. Pero la clase es el momento de tirarse al agua, porque se aprende. A lo que apunta Patricia. Em, También, ya que dijo que si nos podemos equivocar, está todo bien, no sé si está bien lo que voy a decir, pero creo que tenemos por un lado aquellos los que extinguen la obligación completamente, aquellos los que puede haber el pago por equivalente, digamos, o algo así, no sé si lo estoy explicando bien, pero creo que esa es la respuesta que usted quiere, conociéndolo, pero no como Sí, la estoy dando. va en el sentido, sí. Está, bueno, si alguien quiere ayudarme, es eso, una extingue la obligación, otra puede ser por pago de indemnización, por una suma dineraria, y otro, son tres, en equilibrio creo que era, o algo así, no me acuerdo. Bien, bueno, va por ahí un poco la cosa. Es, este, claro que sí, identificar cuáles son los remedios, pero bueno, cuáles son las funciones de esos remedios, es la idea de saber cuáles son los tipos de remedios. Entonces, bueno, vamos a tener remedios de cumplimiento que apuntan a el cumplimiento coactivo de la prestación de vida, remedios indemnizatorios, que es bueno, no es posible el cumplimiento o no hay interés en el cumplimiento, entonces tratan de indemnizar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, remedios de reequilibrio y remedios extintivos. Bien, entonces, ¿cuáles son los remedios de cumplimiento y en qué consisten? Bueno, los remedios de cumplimiento, ahí el acreedor, el interés del acreedor se satisface mediante la ejecución de la prestación de vida. Entonces ahí siempre vean que acá va a estar muy sobre la mesa el tema interés del acreedor. Porque en definitiva el acreedor va a optar por el remedio en función de la satisfacción de su interés. Y los remedios se pueden agrupar o clasificar en función este, de si satisfacen o no el interés del acreedor o de qué manera lo satisface. Víctor. Profe, en un caso de las obligaciones de hacer, dentro de la teoría de riesgo de incumplimiento de la obligación, la ejecución forzada específica y por equivalente no operan, sino opera directamente la resolución del contrato y los daños y perjuicios, porque el incumplimiento es solo el hecho del hacer de la otra persona. Ah, de las no hacer, dijo, ¿no? De las O no las, hacer, sí. yo había entendido de las de hacer y le iba a decir que puede ser ejecutada por un tercero, pero sí, en caso de no hacer, por la mera contravención, aunque podría ser, por ejemplo, una obligación de no instalación o de no comercialización en determinado radio. Entonces de pronto está comercializando en el radio que no tiene que comercializar, pero al acreedor le interesa que cumpla la obligación. Entonces, lo que ya no cumplió no lo va a poder cumplir, pero puede hacerlo de aquí en adelante. O sea, de repente está comercializando en un radio de 1000 metros respecto a mi comercio. Entonces nosotros teníamos franquicias, por ejemplo, y bueno, él no podía comercializar el producto en un radio de 1000 metros o en un radio de 2000 metros o de 5000 metros o de no sé.
Y de pronto al acreedor le interesa, si bien ya incumplió la obligación de no hacer, le interesa que la cumpla a futuro. Entonces puede obtener la ejecución forzada específica a futuro. Decir, bueno, a partir de ahora, entonces obtiene eh, este, una ejecución forzada, por ejemplo, y el juez determina una multa diaria para que cumpla la obligación de no hacer. Incluso cuando se dan obligaciones de hacer o no hacer, es común que la determinación de astraintes, que se llaman, que son culminaciones económicas que se ponen por periodos de tiempo para, no me sale la palabra, para disuadir económicamente a que el acreedor cumpla. Entonces, claro, le está poniendo una multa de 50 URs por día y bueno, y ahí la piensa dos veces, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo incumpliendo? ¿O voy a tener que pagar una multa de 50 URs por día? Sobre todo ahí, por ejemplo, bueno, está, si no me voy a meter mucho en ese tipo de obligación y quiero ir a lo general primero. Vamos entonces, remedios de cumplimiento. El acreedor satisface su interés mediante la ejecución de la prestación debida. Y ahí vamos a tener remedios que pueden ser la ejecución coactiva de la prestación debida, la reparación de la prestación o de su referente material, o la sustitución de la prestación. Entonces, por ejemplo, en la ejecución de la coactiva de la prestación debida, que es cuando pide lo mismo, o sea, pide que cumpla, tiene que haber una posibilidad material y jurídica de la prestación y tiene que ser prestación fungible, salvo ejecución voluntaria, ¿no? Porque acá, bueno, acá es, o cumple el deudor voluntariamente, cuando yo le inicio el juicio, o le ponen la culminación económica y cumple, pero si no, la otra manera es, me tiene que entregar algo fungible, bueno, yo lo puedo obtener por un tercero. Bien, entonces no me cumple el deudor, yo obtengo la misma prestación de un tercero. Ahora, si es algo infungible, ahí ya no es posible la ejecución de la prestación debida, si no se ejecuta voluntariamente por el deudor. Bien, entonces, por más que, y ahí vieron que el término voluntariamente puede ser muy relativo. Una cosa es porque ya si estoy ejecutando, ya, bueno, puede haber ejecución voluntaria, pero ya hubo un empujoncito del sistema coactivo, que es el sistema judicial. Este, entonces, y ni que hablar si tiene una multa diaria. Bueno, termina ejecutando voluntariamente, pero lo que hace la imposición del sistema coactivo es, como decíamos recién, disuadirlo a esa voluntad, disuadirlo a que determine su voluntad de cumplir. Entonces ahí pasamos de una voluntad pura, que es cuando llega la fecha y el deudor cumple voluntariamente sin nada más, y otra cosa es cuando ya estoy ejecutando la obligación. Yo ahí les acabo de decir, bueno, requiere la voluntad, pero ahí esa voluntad ya está disuadida por el sistema jurídico para que cumpla. Esto lo aclaré porque acá el término voluntad puede ser polisémico, entonces para que no quede dudas de que no es una voluntad pura, sino que puede ser ahí, cuando digo que cumpla voluntariamente, es porque ahí generalmente ya está disuadida la voluntad por el sistema jurídico. Bueno, tiene que haber interés del acreedor en el cumplimiento para ejecutar coactivamente la prestación debida. Y hay un requisito que últimamente están poniendo los autores, que es la posibilidad entre el costo y la utilidad de la realización de la prestación. Entonces ahí Pizarro Wilson pone un ejemplo, y creo que lo toma Mariño, que es la entrega de un barco que se hunde el barco, y bueno, ahí el acreedor de repente dice, no, quiero ese barco que se hundió.
Bueno, pero mire que sacar ese barco que se hundió es más caro que un barco nuevo. Entonces, a eso se refiere la proporcionalidad. ¿Cuánto es el costo de cumplir la prestación? Si el costo de cumplir la prestación excede el costo de cumplir con esa misma prestación, pero no exactamente con la misma cosa, en los casos fungibles, ¿no? Obligaciones fungibles, se tiene que ir a la proporcionalidad y desestimar el cumplimiento de la ejecución forzada. Bien, entonces ahí, este, como una, como un, como proyección del principio de buena fe, bien, el acreedor no podría exigir que el deudor cumpla coactivamente con la obligación cuando ese cumplimiento excede el valor en sí de la prestación originalmente prevista o le es menos oneroso el cumplimiento de la misma prestación, pero no específicamente del mismo bien, cuando son fungibles. Entonces, si puede cumplir con un barco exactamente igual, pero no lo tiene que sacar del fondo del mar, ahí se admitiría que pueda cumplir con otra prestación o directamente, si es demasiado gravoso, sacar el barco, que el juez diga, bueno, pague el equivalente al valor de la prestación. De pronto no hay otro barco, es ese el único barco que hay, pero sacarlo del fondo del mar cuesta 3 millones de dólares y el barco cuesta 2 millones y medio. Entonces ahí el juez puede rechazar la ejecución forzada específica y eh, determinar el cumplimiento a través de, determinar un remedio que es por indemnización. Entonces, en vez de sacar el barco del fondo del mar, que sale mucho más caro que la indemnización, determinar el remedio por indemnización. Siempre y cuando, claro está que el deudor en la defensa del juicio plantee esto, ¿no? Si no lo plantea, ustedes van a ver que dentro del proceso tienen el principio de congruencia, que el juez no se puede apartar de lo que piden las partes. Valentina, perdón. Sí, profe, entonces el sistema coactivo, equivalente y de sustitución están dentro de los indemnizatorios. No, ahora los vamos viendo. Recién estamos viendo el de cumplimiento. Entonces, Ah, lo que estoy diciendo es como una excepción, que bueno, cuando la prestación coactiva de la misma obligación de vida no es proporcional, bien, o sea, el requisito es proporcionalidad entre el costo y la utilidad de la realización de la prestación. Entonces, ahí, cuando el cumplimiento coactivo de la prestación de vida puede ser excesivamente oneroso, bien, atendiendo al valor de la prestación, porque la utilidad del acreedor, ¿cuál es en definitiva? El valor de la prestación. Entonces, acá repito el ejemplo, si es un barco que sale 2 millones y medio de dólares, pero sacarlo del fondo del mar sale 3 o 4 millones de dólares, ahí podría ser un caso que no se da esa proporcionalidad, donde el costo de ejecución de la prestación de vida, en definitiva, es mucho más oneroso que el valor en sí de la prestación. Entonces ahí puede ser que si el deudor lo plantea en el juicio, el juez acceda a no hacer lugar a la ejecución forzada específica y hacer lugar a una indemnización, a la indemnización del valor de la prestación. ¿Se entendió ahora? Bien. Esto entonces, remedios de cumplimiento, ejecución coactiva de la prestación de vida requiere la posibilidad de eso, que es posibilidad material y jurídica, y que la prestación sea fungible. Además, va a requerir el interés del acreedor en el cumplimiento, evidentemente, y esto no lo van a encontrar en todos los autores, estos que estoy poniendo, pero sí es algo que en los últimos años la buena fe viene creciendo en el análisis de los juristas que hacen responsabilidad contractual y adquiriendo más peso dentro de lo que es las relaciones
contractuales, tanto en sede de ejecución voluntaria del contrato de cumplimiento, como después en la parte de los remedios. Entonces ahí se habla, por ejemplo, de el deber de las partes de mitigar los daños, ¿bien? Entonces, el deber del propio acreedor de mitigar el daño, incluso de la víctima en lo que es la responsabilidad extracontractual. O sea, si tiene determinados daños, no es que, bueno, vamos, dale para adelante porque tal, esto después va a ser indemnizado. No, tratar de que la propia víctima o el acreedor tenga una conducta razonable respecto a sus propios daños y que no aumente innecesariamente o fuera de lo razonable sus daños. Y esto también está dentro de la misma línea esa del obrar de buena fe, del actuar de buena fe entre las partes, de manera tal de que, bueno, no me exija algo que excede en realidad la utilidad de la prestación y es demasiado gravoso para el cumplimiento del deudor. Bueno, después hay un remedio de reparación de la prestación o su referente material dentro de los remedios de cumplimiento. ¿Cuándo es procedente? En las obligaciones de hacer hay una procedencia implícita, diría. Bien, tiene que hacer una obligación de hacer, tiene que hacer un mueble, y bueno, si lo hace y tiene un desperfecto, implícitamente, sostiene la doctrina, acá existe la posibilidad de reparar la prestación. Bien, reparar, y acá distingo reparación o referente material, porque muchas veces cuando se habla de reparar, ya como que se visualiza el referente material, bueno, tenía que hacer una cosa y la repara, pero podría ser un servicio, entonces ahí es la prestación también, tiene que hacer hace un servicio y bueno, mirá, me instalaste todo el sistema eléctrico, pero tiene fallas, entonces va y vuelve, revisa todo, no, mirá, acá había quedado mal una térmica, entonces le cambia la térmica y vuelve y funciona todo bien, eso sería reparar el servicio, y ahí está reparando la prestación en sí. Entonces, en las obligaciones de hacer, la procedencia es implícita, y en las obligaciones de dar, se analiza en cada caso. Pero entonces, ahí sí, o sea, se analiza en cada caso, ¿a qué me refiero? A que las partes no lo previeron. Si no lo previeron las partes especialmente, se analiza en cada caso la procedencia de la reparación. Yo creo que ahí es bastante, cada vez más normal que se admita. Bueno, la posibilidad material y jurídica de la reparación y el interés del acreedor, al igual que el anterior. Y después otro de los remedios de cumplimiento es la sustitución de la prestación. Entonces ahí hay que ver la posibilidad material y jurídica de sustitución. Acá la prestación tiene que ser fungible para poder sustituirla, porque justamente el concepto de lo fungible es la sustitución en el cumplimiento. Lo infungible es lo que no es sustituible en el cumplimiento y lo fungible es lo que sí es sustituible en el cumplimiento. Que exista interés del acreedor, como siempre, y al igual que en la ejecución coactiva de la prestación debida, que exista proporcionalidad entre el costo de la sustitución y la utilidad de la sustitución. Esto ahora, después vamos a ver el cuadro que es qué remedio va en cada caso, y ahí me parece que lo van a ir afirmando más, lo van a ir bajando a tierra. Ahora es como, bueno, les presento los remedios y después este remedio es para este caso, este remedio es para este otro. ¿Cuáles son los remedios de indemnización? Los remedios de indemnización, en este caso el acreedor satisface su interés mediante la reparación de los daños causados por el incumplimiento. Ya no le interesa la ejecución forzada específica o no es posible. Acá los remedios son la indemnización de daños moratorios y la indemnización de daños compensatorios. La indemnización de daños. ¿Cuáles son los daños moratorios y los compensatorios? Los daños moratorios son los que se deben por la demora en la ejecución.
Los daños compensatorios son todos los otros. Entonces, la manera sencilla de distinguir daño moratorio y compensatorio es como hacer todos los daños en general y hacer dos universos. Entonces, el que se define con precisión es el moratorio. Entonces, ¿cuál es el daño moratorio? El daño causado por la demora. ¿Cuáles son los compensatorios? Todo otro daño distinto al causado por la demora. ¿Cuáles son los requisitos acá? Indemnización de daño moratorio. Y acá vamos a ver que se empieza a mezclar la cosa. Porque para la indemnización del daño moratorio tiene que haber una pretensión de cumplimiento. Bien, queda como raro ahí. Ustedes van a ver que dice, pero como pretensión de cumplimiento y está pidiendo un remedio indemnizatorio. Claro, porque vamos a ver que se pide la ejecución forzada específica más los daños y perjuicios derivados por la demora. Entonces ahí van dos remedios juntos. Va a ir el remedio de cumplimiento y va a ir el remedio indemnizatorio por la demora en la prestación de vida. Entonces le tenía que entregar la casa el 1 de septiembre y se la entrega el 30 de mayo del año siguiente. Y bueno, yo ahí, a causa de la demora, tuve que arrendar otro bien. Bueno, y ese es un daño moratorio. Después, si es, por ejemplo, la suma de dinero, ahí es bien sencillo, porque el interés moratorio está determinado por el sistema jurídico. O lo prevén las partes en el contrato, o si no, el sistema jurídico lo establece. Mire, el interés moratorio es el 6% anual a partir de la demanda. Entonces ahí es bien sencillo de ver. Cuando hay una suma de dinero, ya el daño moratorio es concretamente lo que se denomina interés moratorio. Víctor. Profe, me quedó un poco para atrás porque le quería preguntar sobre lo que explicó sobre el remedio de la sustitución de la prestación. ¿Me animaría a explicarlo de nuevo? Sí. ¿Y qué no entendió de ahí? Claro, o sea que cuando procede el tema de la sustitución de la prestación, o sea, la persona elige cambiar el Sí, objeto de... es común en el derecho del consumo. Ahí se sustituye un bien por otro. Se sustituye o el referente material de la prestación o puede ser el servicio mismo, ¿no? Por ejemplo, le hace un servicio y no queda bien hecho y va y se lo hace de nuevo. Bien. No sé, me imagino, va, contrata a un pintor que le pinte la casa y lo hace con una pintura ordinaria y queda todo que se empieza a descascarar a las pocas semanas y viene y sustituye, le hace toda la prestación de nueva, le pinta toda la casa de nuevo. Eso para verlo en un servicio. Ahora en un producto, lo más común, capaz que ustedes han tenido bastante experiencia en eso, es sustitución de un producto en Mercado Libre, por ejemplo. Entonces ahí los requisitos que tienen es que exista posibilidad material y jurídica de sustituir, que la prestación sea fungible, porque la sustitución en el cumplimiento implica que requiera que sea fungible, que exista interés del acreedor y que exista proporcionalidad entre el costo y la utilidad de sustitución, al igual que en la ejecución de la prestación de vida. No es muy complejo, le digo. Me quedó claro, Igual, profe, lo que pasa es que nos hacía algunas obligaciones que me parecía que no se podía hacer, por eso quería que lo repitiera nomás, gracias. no, claro, tiene que haber posibilidad jurídica y material de sustitución. Si no, no se puede. Y dentro de la jurídica, yo ahí en el cuadro van a ver que está expresamente puesto o prestación fungible. Pero bueno, podría ser dentro de la posibilidad jurídica de sustitución. Igual lo aclaro, se pone expresamente. Bueno, estábamos explicando lo que son daños moratorios y daños compensatorios. Entonces decíamos que, bueno, son los derivados de la demora. Entonces, y los indemnización de daños compensatorios son todos los demás, es cualquier otro daño
Y ahí piensen, principio de reparación integral del daño, y son los daños que ustedes se puedan imaginar y que puedan imaginativamente crear. Muchas veces, a veces uno mira algunas demandas y dice, qué poca creatividad, porque qué pocos daños pidió. A veces va en la creatividad que tenga el abogado. Bien, y no es que invente daños que no existen, es que muchas veces se ven demandas donde no reclaman daños que existieron, que van, piden 2 o 3 daños y vos decís, pero mirá todos los daños que podía haber reclamado y no reclamó. Eso es un poco por ignorancia, ¿no? Entonces, si ustedes conocen bien los daños o cómo funciona el daño, si conocen bien, mira, el daño es la limitación al interés. Y el interés es la posibilidad de satisfacción de una necesidad. Bueno, ¿qué necesidades satisfacía antes del hecho dañoso y qué necesidades dejó de satisfacer? Bueno, y ahí entran a enumerar y todos los daños que se le ocurran. Porque no hay límite, no hay límite. Lo que hacen las categorías de los daños es como agrupar los daños de manera explicativa. Están estos daños que tienen en común esto y están estos, pero si aparecen nuevos daños, pueden ser subsumibles en una categoría que ya exista o no, pero el hecho es que se pueden reclamar. Bien, ¿cuáles son los requisitos acá? Entonces, en la indemnización de daños moratorios decíamos la pretensión de cumplimiento, porque si yo estoy pidiendo daños derivados de la demora, es porque va a haber un cumplimiento. Si nunca hay cumplimiento, no hay demora, hay cumplimiento definitivo. Recuerdan, incumplimiento definitivo y temporal. Los daños moratorios siempre van en el incumplimiento temporal. Bien, hay un incumplimiento que tiene una extensión temporal. ¿Por qué? Porque llega un momento que se cumple. Bien, entonces eso hay una acotación de un lapso temporal durante el cual transcurre el incumplimiento, pero después cesa por el cumplimiento. En el incumplimiento definitivo no, ya no es que va a cumplir, no es que cumplió o va a cumplir, ya o no es posible el cumplimiento o no hay interés del acreedor en el cumplimiento, entonces es definitivo. Entonces, si hablamos de indemnización de daños moratorios, supone los daños moratorios. Los daños moratorios suponen incumplimiento temporal. Entonces acá va a haber pretensión de cumplimiento y va a haber constitución en mora o demanda. Acá recuerden que si bien la mora para Carnelli no es necesaria para que se verifique incumplimiento, sí es necesaria para reclamar los daños moratorios. Entonces, para reclamar los daños moratorios tiene que haber constitución en mora, incluyendo que la demanda se entiende que es una forma de interpelación. Recuerden el 1336, ahí están taxativamente previstos las maneras de caer en mora, o los medios de caer en mora, o la forma de caer en mora, bien, pero la jurisprudencia entiende que la demanda es una interpelación judicial. Bien, el 1336 prevé la interpelación y se entiende que la demanda es una interpelación judicial. ¿Por qué? Porque ahí el acreedor está demandando que cumpla, está requiriendo que cumpla. Entonces, es una manifestación de voluntad a través del sistema judicial requiriendo el cumplimiento. Entonces, hace caer en mora. Y la indemnización de daños compensatorios va a requerir imposibilidad de cumplimiento o falta de interés del acreedor en el cumplimiento. Esos son los requisitos. Bueno, remedio de reequilibrio. ¿Puede repetir, profe, ¿Cuál? el requisito del daño compensatorio? Que exista imposibilidad de cumplimiento o falta de interés del acreedor en el cumplimiento. Acá recuerden, tienen que asociar indemnización de daños moratorios a incumplimiento temporal, indemnización de daños compensatorios a incumplimiento definitivo. ¿Cuándo hay incumplimiento definitivo? Justamente coincide con lo que acabo de decir. Imposibilidad de cumplimiento o falta de interés del acreedor en el cumplimiento. Bien, no es,
Acá capaz que se podría aclarar, pero en principio lo hice como a propósito para que no mezclen los incumplimientos con los remedios, pero bueno, se podría decir que, aunque no sé, es tan evidente que creo que, por un lado, digo, es No, tan profe, si va a evidente, entreverar, no lo diga. no, es tan evidente que no es necesario, pero cuando yo digo indemnización de daños moratorios, estoy hablando de incumplimiento temporal. Cuando digo indemnización de daños compensatorios, estoy hablando de incumplimiento definitivo. Creo que no es necesario aclararlo, pero no sé, si quieren pueden ponerle ahí en su esquema una flechita. Bueno, remedios de reequilibrio. Acá el acreedor satisface su interés mediante el reequilibrio económico, dice, de las prestaciones del contrato. Entonces, cuando las partes celebran un contrato, este, tienen en cuenta, bueno, sus necesidades y las prestaciones que va a cumplir alguna hora, cada una, y hacen un programa de conducta, bien, con las prestaciones, siempre teniendo en cuenta las necesidades, lo que van a obtener y los riesgos. Bien, entonces ahí se arma lo que algunos llaman ecuación económica del contrato. Hay una ecuación económica que tienen las partes en cuenta diciendo, bueno, yo necesito esto, por eso la otra parte se va a obligar a esa prestación, yo ahí satisfago mi interés y cumplo con tal suma. ¿Puedo pagar tal suma? Sí, puedo pagar, más o menos evalúo los riesgos y bueno, y ahí se arma la ecuación económica. Ahora, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay incumplimiento parcial? Una parte entrega parte de la prestación de vida, cumple parte de la prestación de vida, tenía que entregar 1000 kilos de arroz y entrega 500, tenía que entregar 100 autos y entrega 50, o 70 o 20, no sé. Entonces hay este remedio de reequilibrio consiste en reducir la contraprestación. Se llama reducción de la contraprestación. Entonces es bastante sencillo porque lo que hace justamente es buscar el reequilibrio luego de cumplidas las prestaciones que fueron posibles de cumplir o incumplidas las prestaciones que se incumplieron. Entonces, tenía que entregar 100 autos, le pagó 100 autos, o le va a pagar, o le tiene que pagar 100 autos, pero le entrega 50 nomás. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el remedio de equilibrio? Pagarle 50. Bien, o que le devuelva los 50 que ya pagó. O sea, es bastante sencillo. O va a compra, probablemente les ha pasado a ustedes. Compra, no sé, tantas cosas que había en stock y lo llama el proveedor después de la compra y no, mirá, no me quedan stock, me quedan solo dos, me quedan solo tres. Ah, ok, bueno, entonces te devuelvo el precio de las otras que pagaste. Eso es un remedio de reequilibrio. Es cuando se reajusta, vamos a decir, el, el precio que tenía que pagar o el precio que pagó a lo que efectivamente cumplió el deudor. Y acá los requisitos van a ser interés del acreedor en aprovechar el cumplimiento, porque acá recuerden que cuando hay incumplimiento parcial, o cumplimiento parcial, quiero decir, es un tipo de incumplimiento. Y el acreedor puede decir, no, no me interesa. No, mirá, yo quiero los 100 autos porque si no tengo que comprarte 50 a vos y le compro 50 al otro, pero cuando le voy a comprar 50 al otro no voy a tener el mismo precio. En cambio, yo si compro de a 100 obtengo un mejor precio. Entonces puede ser que no le interese el cumplimiento parcial y vaya por la resolución del contrato. Bien, entonces acá, por eso, en los requisitos van a ver que dice interés del acreedor en aprovechar el cumplimiento parcial, defectuoso, inexacto. Acá puse un ejemplo de incumplimiento parcial, pero puede ser defectuoso también. Bien, puede ser un incumplimiento defectuoso o incluso un cumplimiento de algo distinto. Paga un auto super full y bueno, mirá, el que me queda apenas tiene aire acondicionado.
Dice, bueno, está, me sirve igual, pero reduce la contraprestación. Bien, cumple defectuosamente. Entonces, pero esto no fue lo que me dijiste, le instala los aires acondicionados y queda todo medio, pero pará, esto no era lo que hablábamos, voy a hacer esto de tal manera y lo hiciste de tal otra, y bueno, acuerdan reducir la contraprestación. Y acá también tiene que haber proporcionalidad entre el valor de la prestación cumplida y la contraprestación reducida. O sea, va a haber cierta, va a haber, no, debería haber proporcionalidad entre lo que se reduce y la contraprestación reducida, ¿no? Entre, mejor dicho, entre lo que se incumple y lo que se reduce de la contraprestación del otro. Y finalmente los remedios extintivos. Acá cuando dice no te quiero más, te pido el divorcio. Ese es un remedio extintivo. Ya después que la pelean, dicen no, está listo. Acá. Bueno, acá el acreedor satisface su interés mediante la extinción del contrato y regresa a la situación anterior a su nacimiento. Este es el remedio de la resolución del contrato por incumplimiento. Entonces, acá, ¿qué hay? El caso que les ponía recién. Bueno, no le interesa que le cumpla parcialmente, extingue el contrato. O el caso que ponía al principio de la clase. Bueno, demoró tanto en cumplir que le aparecieron otras ofertas más interesantes y bueno, extingue el contrato. Le pide al juez que extinga el contrato. Ya no me interesa el cumplimiento. Esto lo vamos a ver después qué requisitos tiene la resolución, pero tiene que, ya les adelanto que tiene que haber un incumplimiento relevante. ¿Cuándo sería el incumplimiento relevante? Cuando es de las obligaciones principales. Bien, si incumple una obligación accesoria, dice la doctrina sostiene, bueno, que en principio no amerita el incumplimiento, no amerita la resolución, la extinción del contrato. Procedencia, ¿cuándo procede la resolución? Según el 1431, en todos los contratos bilaterales, porque justamente la resolución apunta al quiebre del sinalagma. Bien, los contratos sinalagmáticos, recuerden, bilaterales o sinalagmático es cuando cada parte se obliga por la prestación que va a cumplir la otra. Recuerden que acá no se analiza la equivalencia se analiza en la clasificación de onerosos y gratuitos. La bilateralidad es, el sinalagma se da, es bueno, yo me obligo a pagar un precio porque vos te obligás a entregar la cosa. Yo me obligo a entregar la cosa porque vos te obligás a pagar el precio. Hay una interdependencia recíproca entre las prestaciones de las partes. Eso significa el sinalagma funcional. En los contratos unilaterales es posible la resolución cuando se prevé expresamente. En la ley tienen 1632, 1633 y 2220. Los ejemplos ahí en el cuadro, uno de ellos es la donación onerosa o la donación modal. Y lo que les decía recién, importancia o relevancia del incumplimiento. Esto significa que no va a ser posible extinguir el contrato por incumplimiento de obligaciones accesorias. En principio son solo las obligaciones principales de las partes. Por ejemplo, en la compraventa, entrega de la cosa, pago del precio. Ahora, puede haber obligaciones accesorias que ameriten la resolución. Por ejemplo, obligación accesoria tenía que regularizar la documentación, tramitar la sucesión del padre, bien, y no lo hace. Bueno, es una obligación accesoria, pero es una obligación accesoria que termina incidiendo en el cumplimiento de la principal y amerita la resolución. Entonces, la importancia o relevancia de la obligación está dada en principio por las obligaciones principales, pero también se puede extender a obligaciones accesorias que repercuten sobre las obligaciones principales. Y
ya a esta altura, les diría, como dice Lugano, evidentemente el interés del acreedor, ¿no? O falta de interés del acreedor en el cumplimiento. Bien, por eso resuelve el contrato, ya no le interesa el cumplimiento. Bueno, ahora vamos a ver el cuadro de qué remedio va en cada caso. Hay preguntas respecto a los tipos de incumplimientos, a estos tipos generales así de, bueno, de cumplimiento, de indemnización, de reequilibrio y extintivos. Es una manera de decir, bueno, de explicar y el agrupamiento de los remedios de esta manera permite un poco más de precisión y decir, bueno, cuál es la finalidad de cada uno. Porque sabiendo cuál es la finalidad de cada uno, eso me permite un mejor análisis a la hora de hacer el diagnóstico, el pronóstico y el remedio. Esto viene en términos médicos. Hago el diagnóstico. Bueno, ¿qué tipo de incumplimiento hay? Bueno, ¿qué puede pasar acá y cuál es el remedio? Que el remedio, además de ese diagnóstico, va a estar definido en gran parte por el interés que tenga el acreedor. Profe, disculpe. Entonces, repasando el extintivo, los requisitos sería que sea un contrato bilateral, que esté previsto expresamente No, no, y que... corrijo. Contrato bilateral ya está previsto en el 1431 del Código Civil. Bien, Ok, y después, contrato unilateral que esté previsto expresamente. No hay norma general. ¿Cuál es la diferencia acá? Está buena la pregunta porque me permite aclarar. En los contratos bilaterales hay una norma que ya lo prevé generalmente, de manera genérica para todos los contratos bilaterales, que es el 1431 que mencionaba el compañero al inicio de la clase. Para los contratos unilaterales no hay una norma general. Entonces tenemos que ver si está previsto expresamente para cada tipo contractual que se trate. Y después sí, ahora perdón que te corté. no, creo que era justamente por eso, porque no me quedaba claro lo que tenía que estar expresamente. Pero bueno, los requisitos entonces serían, dependiendo si es un contrato bilateral o unilateral, si está expreso o no, la importancia en el cumplimiento, no, ese no sé cómo sería el requisito, y la falta de interés del acreedor. Importancia o relevancia del incumplimiento. Es bueno, ¿qué prestación se incumplió? Si se incumplió una prestación principal, ya es incumplimiento relevante o importante. Si es una accesoria, en principio no, pero del análisis del caso concreto, a veces puede resultar que el incumplimiento de una obligación accesoria pueda llegar a ser importante o relevante, pero eso va a depender en el caso concreto. ¿Cuándo se da esto? Cuando repercute en el cumplimiento de las obligaciones principales. Claro. A ver si, gracias. Y después, bueno, la falta de interés del acreedor en el cumplimiento. Bueno, Patricia, Profe, una consulta. Las de cumplimiento y las indemnizatorias van juntas a veces, ¿no? O sea, no son sí, excluyentes. son excluyentes, ¿no? Lo aclaré en el incumplimiento temporal. Ahí pide el cumplimiento y pide la indemnización del daño moratorio. Bien, Ahí estamos juntos. Este, en cambio, cuando hay incumplimiento definitivo, ahí pide todos los daños que son los compensatorios. Pide todo el daño, que es todo daño distinto al moratorio. Entonces ahí es indemnizatorio puro. Bueno, vamos, capaz que, porque ¿están siguiendo el cuadro ustedes o quieren que lo comparta? lo estamos siguiendo. Este, porque en realidad estoy bastante apegado al cuadro hoy, les diría. O sea, bueno, remedios según tipo de incumplimiento, que es el cuadro 2.2. Ahí, bueno,
aquí les va a aclarar mucho sobre todo esta pregunta que hizo Patricia ahora. Tenemos incumplimiento temporal. Bien. Entonces, el cumplimiento es posible y satisface el interés del acreedor. Entonces, acá en el cuadro vean que dice sentido restringido. ¿Por qué? Porque estoy exigiendo dos requisitos: que sea posible y que satisfaga el interés del acreedor. Bien, por eso pongo sentido restringido, porque los pongo acumulativos, por eso la I está en negrita. Bien. Entonces, ¿cuáles son los remedios acá? Los remedios son la ejecución coactiva de la prestación o ejecución forzada específica, más la indemnización de los daños moratorios. Entonces, acá vean que tengo un remedio de incumplimiento y un remedio indemnizatorio. Bien. Y ahí tienen los ejemplos que ustedes pueden ver en el sistema jurídico. 353 y 364 el CGP, 1339 en el Código Civil, 1338 inciso 2, 1340 el Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos a leer la Ley de Defensa del Consumidor porque está buena, porque enumera más los remedios. Bueno, acá yendo más a lo normativo, en el Código Civil, como decía el compañero, hoy tienen el 1431, que el 1431 es, vamos primero al 1431 y después vamos a ir al 33 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Alguien que lea el 1431? El de la 14. condición resolutiva. ¿Le leo, profe? Sí. La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales sin alarmáticos para el caso que una de las partes no cumpla su compromiso. En tal caso, el contrato no se resuelve ipso jure como cuando se ha pactado la condición resolutoria. La parte a quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible o pedir la resolución con daños y perjuicios. La resolución debe reclamarse judicialmente y según las circunstancias pueden los tribunales conceder un plazo al demandado, artículo 1740. Bueno, ahí vean que recoge expresamente en el inciso segundo la posibilidad de la ejecución forzada o la resolución dice cuando es posible, o la resolución del contrato. La doctrina está de acuerdo que existe el derecho potestativo entre ir por la ejecución o la resolución. Bien, cualquiera de las dos opciones puede ejercer válidamente el acreedor. Después, bueno, en lo que es entre la ejecución forzada y entre el remedio de cumplimiento o el remedio indemnizatorio, que sería la, la, este, la indemnización autónoma o la ejecución forzada por equivalentes, le llaman algunos, bueno, ahí se puede, más o menos la línea es que no existe imposibilidad de la prestación para Gamarra y para Cafaro y Carnelli puede ser que exista falta de interés del acreedor. Incluso ahí y Mariño reafirma esa posición de Cafaro y Carnelli y dice, no, puede existir falta de interés del acreedor en la prestación y ahí se verifica el incumplimiento definitivo. Entonces, básicamente, ¿cuándo voy por una y cuándo voy por la otra? Cuando hay incumplimiento temporal, puedo ir por la ejecución forzada. Cuando hay incumplimiento definitivo, me habilita la indemnización autónoma. Entonces, ¿qué hago con esto? Trasladar la respuesta a la definición de incumplimiento. Entonces, para Gamarra, como el incumplimiento temporal se da siempre que no sea posible el cumplimiento de la prestación, coincidentemente con eso, en esos casos tiene que ir por la ejecución forzada, no puede ir por la indemnización autónoma. Ahora, para Cafaro y Carneri, para Mariño, como el incumplimiento definitivo no solo se da cuando
es imposible la ejecución de la prestación, sino también hay incumplimiento definitivo cuando hay falta de interés del acreedor en el cumplimiento, en esos casos también habilita a la indemnización autónoma. Bien, entonces, repito, ¿cuándo se habilita la vía de la indemnización autónoma y cuándo la de la ejecución forzada o el cumplimiento? Bueno, dependerá de si hay incumplimiento definitivo o temporal. Y ahí ustedes se van a plantar en la posición que consideren más adecuada. Bien, yo les explico las dos posiciones y ahí ustedes, bueno, sostendrán la que crean más razonable, adecuada, o después como abogados, la que sea más adecuada para la defensa del interés que van a defender. Bien, entonces, eso incumplimiento defensa del consumidor, y vamos a leer el 33. ¿Alguien se anima? Lo leo. En incumplimiento del proveedor de cualquier obligación a su cargo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor a su libre elección a exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible, aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente, a resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o rescindir el mismo, según corresponda. En cualquiera de las opciones, el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorias, según corresponda. Bien. Bueno, acá como ven, el artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor es más explícito. Bien, en el derecho civil clásico, ahí en el Código Civil, como que requiere más construcción doctrinaria, sobre todo por la evolución que ha tenido la responsabilidad contractual. Después ya la Ley de Defensa del Consumidor, que es del año 2000, ya como que los planta de manera más explícita a los remedios que tiene el acreedor. Víctor. Profe, me quedó una duda con lo anterior que había dicho. En el caso que, por ejemplo, dentro del incumplimiento temporal y el definitivo, si la persona no tiene interés y quiere ir directamente por la resolución del contrato, pero el contrato está dentro de un cumplimiento, o sea, temporal, puede pedir igualmente la resolución del contrato porque él no tiene interés. En eso no hay dos opiniones. O sea, bueno, capaz que hay alguna opinión aislada, pero yo diría que prácticamente unánime que puede ir siempre por la resolución. Bien, lo importante, lo único que se requiere para resolución es que el cumplimiento sea relevante. Bien, o sea que refiera en principio a una obligación principal o una obligación accesoria que tenga, que repercuta en el cumplimiento del contrato. Ahí no hay problemas, diría. Puede ir por la resolución o por la ejecución forzada. La discusión se va a dar, más que, o los matices del tema se van a dar en la opción de la ejecución forzada o la indemnización autónoma o equivalente. Bien, es ahí el punto. Entre resolución y ejecución forzada, no hay problema. Siempre que haya incumplimiento puede optar, no importa si es definitivo o temporal. Ahí va, pensé que no, si todavía la prestación era posible, no se podía ir por la ejecución forzada de la resolución del contrato. Claro, no, pero como se requiere el interés y el interés del acreedor no quiere continuar ni ir por nada, podía pues, ir por la resolución del contrato. Ahí es claro. Podría plantearse el caso, por ejemplo, bueno, tiene que pagar 60 cuotas, bueno, viene pagando 50 cuotas, incumple una cuota, bueno, lo puede resolver. Bueno, ahí se podría plantear un caso de que el incumplimiento puede ser que no sea relevante y que no amerite la extinción del contrato. Bien, o sea, en principio diría que no hay problema, pero puede haber casos de excepción. Entonces, compra algo, un vehículo en 60 cuotas, ¿no? Pagó 50 cuotas. Lo que pasa es que ahí tampoco va a haber interés
en ir por la resolución. Entonces, estos casos son medios de laboratorio, ¿no? Entonces, ahí el que le vende el auto, que no va a querer devolverme el auto, si ya lo usó, lo estuvo usando 60 cuotas, son 5 años, ¿no? Lo estuvo usando 4 años al auto, no va a querer devolverme el auto. Entonces no tiene mucho sentido. Pero podría haber casos de incumplimiento temporal que se pudiera llegar a sostener de que no es relevante el incumplimiento. Pero el eje de la cuestión va a estar en determinar si es relevante o no. O sea, no es un obstáculo para la resolución que el incumplimiento sea temporal o definitivo, no es un requisito. Uno va a tener que determinar si es relevante o no es relevante. ¿Se entendió? Clarísimo, profe, clarísimo. La única excepción a todo esto sería solo las obligaciones intuito persona, donde ni siquiera se habla de tipo de incumplimiento, porque el riesgo lo corre el acreedor, ¿no? O sea, la única excepción a los tipos de incumplimiento sería eso. Por la ejecución o la indemnización, puede ir por la ejecución forzada, o sea, ahí tiene sí las dos opciones, porque puede ir O por la sea, ejecución. me mal expresé. O sea, claro, está la cláusula penal también que lo puede obligar con una multa razonable, pero digo, en caso de fallecimiento, digo, sería el único caso donde no habría ningún incumplimiento que se pueda. O sea, al ser infungible no es transmisible y no puede ser cumplida por un tercero, pero podría ir y, y pedirle ¿cómo es? Al juez que determine extraintes. Entonces ahí capaz que cumple. Bien, ahí lo tienen en el CGP, van a ver en la parte de ejecución que está determinado la posibilidad de imponer extraintes. CGP. No, mejor lo agarro acá que es más fácil. Tienen el 353, que es el juicio ejecutivo, 364, de los que están citados ahí, que es entrega de la cosa. Y déjenme buscar dónde está la previsión de extraintes. En el 374, dice, culminaciones económicas y personales. En cualquier etapa del proceso y para el cumplimiento de sus providencias, el tribunal de oficio o petición de parte podrá adoptar las medidas de culminación o astricción necesarias, cualquiera sea el sujeto a quien se impongan las mismas. Y ahí después dice, después las regula. Dice, bueno, cómo se pone y a dónde se destinan. Pero bien, estas culminaciones son multas diarias que se ponen para el cumplimiento de las providencias del juez. Entonces el juez lo ordena realizar lo que tenía que realizar, por ejemplo, tenía que realizar, lo que pasa que ahí, póngale, usted compra un cuadro de un pintor, el pintor no se lo hace, y lo va a hacer el cuadro a fuerza de multa, le queda horrible el cuadro. O sea, le están poniendo multa diaria al pintor para que le haga el cuadro y el pintor se venga. ¿Vieron la película Mi obra maestra? Argentina. Bueno, claro, va y le hace la de Brandoni, le hace cualquier dibujo después en el cuadro. Bueno, esto es un chiste solo para los que vieron la obra, la película, digo. Entonces, es difícil. Pero bueno, está previsto en la herramienta procesal de la culminación económica. Bueno, ¿qué pasa cuando hay incumplimiento? Entonces ahí tienen como los dos ejes normativos
Y después ahí tienen en el cuadro que se citan normas más concretas también, ¿no? Pero los ejes son el 1431 en el Código Civil y el, ¿cómo es? El, el 33 en la Ley de Defensa del Consumidor. Incumplimiento definitivo, y acá en sentido extensivo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a haber incumplimiento definitivo? Tanto cuando el incumplimiento no es, cuando el cumplimiento no es posible, o cuando no satisface el interés del acreedor. Y acá tienen dos remedios: la indemnización autónoma de daños, bien, o la resolución del contrato más la indemnización autónoma de daños. Y ahí tienen una fusión de remedio extintivo con remedio indemnizatorio. Cuando hay cumplimiento parcial, bueno, acá se le pueden presentar tres remedios. Uno es la ejecución coactiva de la prestación o el cumplimiento específico más la indemnización de los daños moratorios. Entonces cumplió parcialmente. Entonces le pido al juez que complete el cumplimiento y además que me indemnice los daños moratorios. B, la reducción de la contraprestación más la indemnización de los daños compensatorios. Entonces digo, bueno, en vez de exigirle el cumplimiento, está bien así, pero vamos a reducir la contraprestación y además me debe indemnizar por los daños de su falta de cumplimiento. Y C sería la resolución del contrato. Cumplimiento parcial. No, entonces no. Tome, llévese esto que me viene a cumplir, yo no lo quiero porque me interesa, como hoy les decía, si yo voy comprando de a 50 obtengo un precio, si compro de 100 otro precio. Entonces le devuelvo la prestación y voy a comprarle 100 a otro. Más la indemnización de los daños compensatorios. Después, última hipótesis, sería el cumplimiento defectuoso o inexacto. Entonces acá vean que esto podría ir junto o no. Muchas veces los autores como que lo presentan conjuntamente: cumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso y cumplimiento inexacto. Pero ahora, si ustedes ven el cuadro, vean que vamos a tener más opciones cuando el cumplimiento es inexacto que cuando hay cumplimiento parcial. Acá tenemos 4 opciones. ¿Por qué? Porque se agrega la sustitución o la reparación. Vamos a tener tanto la reducción, la indemnización o la resolución del contrato, pero acá vamos a tener el remedio de sustitución. Bien. Entonces, hay una sustitución o reparación, más la indemnización de daños. Entonces ahí me vende el producto defectuoso. Digo, mirá, esto está defectuoso. Se lo devuelvo. No, pará, lo que pasa es que vino con una batería defectuosa, le cambia la batería y me lo devuelve. Bueno, ahí hay una reparación de la prestación. Y esto, reitero, acá la necesidad de ver qué es lo que más satisface sus intereses, porque muchas veces uno va también a lo más práctico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más práctico? Y que quizá no me satisface 100% el interés, pero si yo al interés lo integro no solo con el interés en la prestación en sí, sino con el interés que tengo de resolver las cosas prácticamente también y de no transcurrir por un proceso, quizá ahí tengo soluciones. La solución más satisfactoria puede terminar siendo la más práctica. Bien, más allá de que termine contento con lo que adquirí o no. Entonces ahí lo que va a definir la cuestión es el interés del acreedor. Bueno, sustitución o reparación más la indemnización de los daños moratorios. Mirá, yo esto lo había comprado porque lo necesitaba para hacer tal cosa y como no pude hacer tal cosa, perdí clientes. Bien, yo necesitaba, no sé, unas impresoras especiales o bueno, o una computadora, ¿no? Y como no me la entregaste a tiempo, yo tuve que rechazar trabajo. Bueno, si está eso, la cuestión va a ser si lo puede probar. Bueno, puede reclamar ese daño por como daño moratorio.
B, reducción de la contraprestación más indemnización de daños. Bueno, todo funciona bien, pero tiene unas características que no eran las que yo quería, o le faltan determinadas características que yo pretendía. Entonces lo que satisface el interés del acreedor en ese caso puede ser, bueno, reducir la contraprestación. Bueno, pero pará, yo la computadora que compré tenía tales funciones y esta que me entregaste no las tiene. Y yo la pagué porque tenía tales funciones. Bueno, sí, tiene razón. Acá, esa que tiene usted vale $100 menos, le devuelve los $100, reducción de la contraprestación. C, siempre la indemnización autónoma de daños está presente. Y D, la resolución del contrato más la indemnización de daños compensatorios. Bueno, acá en el cuadro ustedes tienen mucho articulado, que confieso que no entré porque ahí se nos hace lenta la clase, si voy al articulado, y no nos da para darlo en una clase. Entonces, creo que también sacrifiqué un poco de calidad de la clase. Yo, si hubiéramos ido al articulado, capaz que queda más pesada la clase, pero puede ayudar con los temas de los ejemplos normativos que están previstos. Pero bueno, en esa proporcionalidad de, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a los artículos o no voy? Realmente, si hubiéramos empezado a ir a los artículos, nos lleva por lo menos una clase y media o dos. Entonces preferí no ingresar. Pero ahí en los cuadros ustedes tienen muchos ejemplos de los remedios que están previstos. Bien, tienen el tipo de incumplimiento, el remedio y los ejemplos. Bien, entonces como son ejemplos, los artículos que fundan lo que estamos diciendo en general son el 1431, el 33, y después los que tienen ahí en la columna que está en la derecha son ejemplos. Entonces esos ejemplos van a contribuir a la claridad. Marcelo. Sí, te quería consultar a qué te referís con la indemnización autónoma de daños, no me quedó tan claro, porque en la primera tabla en realidad ese remedio no aparece. La indemnización autónoma de daños es, nosotros tenemos la posibilidad de ejecutar forzadamente la obligación, bien, o de pedir solamente los daños y perjuicios. Entonces, por eso digo, indemnización autónoma de daños o ejecución forzada equivalente, he dicho. Utilizo generalmente las dos terminologías porque ustedes si van a Gamarra probablemente lo vean como ejecución forzada equivalente. La indemnización autónoma de los daños es cuando solo pido daños y perjuicios. Entonces, ahí la indemnización autónoma de daños se integra por el valor de la prestación más todo otro daño. O sea, son todos los daños que pueda reclamar, incluyendo el valor de la prestación. Eso es la indemnización autónoma de daños. Entonces, le voy a pedir, me incumple con la entrega de algo, le pido el valor de la prestación más todo otro daño que se haya generado. Por eso es indemnización autónoma, porque es todo, va a ser todo indemnizatorio, es todo daños. Profe, pero no está dentro de lo que, porque a mí me había surgido la misma duda, pero no quise preguntar, pero está dentro de tipos de remedios, es un remedio también. De los indemnizatorios, es un remedio indemnizatorio. Bien. Yo tendría una pregunta adicional. Entonces, veo que con incumplimiento definitivo habían como dos caminos, y uno sería la indemnización autónoma de daños y el otro la resolución que vuelve al estado anterior, digamos, a que ocurrió el contrato, más la indemnización por daños compensatorios. Entre esos dos caminos, en cuanto a la cuantía, digamos, elijo uno o el otro, pero no logro ver la diferencia en la cuantía, en el monto del asunto, digamos, por qué optaría por uno y no por el otro. Como que en mi cabeza, si hago la sumatoria, más o menos me daría igual. No, en uno no tiene interés, o sea, quiere extinguir en el contrato en uno, su interés es extinguir en el contrato, y en el otro no, es ejecutarlo
por la indemnización. Entonces va a obtener el valor de la prestación más los daños. Y en la resolución no va a obtener el valor de la prestación. Va a obtener solo el valor. Eso lo vamos a ver igual en resolución. Vamos a ver qué es lo que puedo reclamar. Pero ahí se habla del interés negativo. Bien, cuando se habla de extinción de los contratos, muchos hablan del interés negativo, que es, bueno, ¿cuáles son los daños? Son los daños derivados de la contratación en sí. Bueno, si yo no hubiera contratado, entonces no hubiera tenido estos gastos. Por ejemplo, tuvo que asesorarse con un abogado, tuvo que fue a adquirir una empresa y tuvo que hacer un due diligence, una revisión de la empresa con contadores, tuvo gastos de ese tipo. Entonces, esos gastos son los que se llama interés negativo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más concretamente en la resolución en sí. Pero la decisión ahí va a estar sobre todo, lo que pasa es que el tema económico en sí va a depender en el caso concreto, pero sobre todo si usted quiere mantener el contrato y el vínculo o no. Muchas veces, por ejemplo, excede el tema económico. Por ejemplo, van a celebrar un contrato, pero hay incumplimiento. Y es un contrato donde después había obligaciones de colaboración por el cual una empresa le tenía que dar el know-how a otra de la empresa que tenía antes. Entonces, si ahí se produce malestar y pérdida de confianza, puede ser que la decisión de resolver no sea económica, sino sea hasta de orgullo a veces, hasta de una posición personal de que no le quiero vender la empresa a este tipo. Sí, y que eso lleve a la extinción. Entonces, más allá de la valoración económica que siempre puede estar y puede incidir, el tema es si usted tiene interés en mantener, o sea, mantener la relación jurídica. En ese caso no va a ser por el cumplimiento. Usted planteó no de cumplimiento, sino indemnización autónoma, ¿no? Sí, Sí, exacto. Yo era más bien por la cuantía del asunto y no me quedaba tan claro. Ahora me está quedando un poco más claro. claro, porque en la resolución, como es extintiva, no va a poder reclamar el valor de la prestación, por ejemplo, que en la ejecución por indemnización autónoma, sí, ahí puede reclamar el valor de la prestación más todo otro daño. Entonces, el paquete indemnizatorio va a ser mucho mayor que en la resolución, supongo. Claro, pero en la resolución me van a dar, sin embargo, me van a devolver la contraprestación que yo le di a otra parte. O sea, mi obligación, yo le pagué una suma de dinero, me la va a tener que devolver. Por lo tanto, ahí compensaría en cierta manera. Ahí no va a tener un activo más allá de los daños derivados de los gastos por llevar adelante la ejecución del contrato. Ahora, si estaban cumplidas las prestaciones, ambas se tienen que devolver. Si una no estaba cumplida, obviamente no la va a tener que devolver. Por ejemplo, yo pagué el precio y el otro no cumplió, tal, le voy a pedir que me devuelva el precio. Ahora, si ninguno de los dos había cumplido, bien, después lo vamos a ver también en las clases siguientes, lo que tiene que hacer ahí en la resolución va a decir, bueno, la otra parte no me cumplió y yo estaba pronto a cumplir, para evitar la excepción de contrato no cumplido, que es algo que vamos a ver después. Bien, pero lo que pasa es que nos están faltando patas todavía, que se van a ir viendo en las clases siguientes. Pero reitero, ahí la decisión es, ¿quiero mantener el contrato o no? Lo económico en la indemnización autónoma, evidentemente el valor que va a obtener de la indemnización va a ser mucho más alto que en la resolución, porque en la resolución, como es volver al estado anterior, no se computa el valor de las prestaciones. Va a ser el daño que haya causado el hecho de celebrar el contrato. Carlos, Gracias. ¿merece? Profe, hoy usted habló del interés moratorio y que cuando no estaba convenido en el contrato se aplicaba el 6%. ¿Eso es por aplicación del decreto 14.500 o estoy errado yo? Exacto, es así. Igual vamos a tener una clase específica para incumplimiento de obligaciones dinerarias. Ok, gracias. Una clase específica para eso.
Bueno, ¿alguna otra pregunta que les haya quedado ahí para aclarar? Yo quiero saber qué vamos a dar la clase próxima y quería saber más o menos cuándo íbamos a tener la clase de consulta, porque hemos dado un montón. Bueno, déjeme ver el cronograma. Que el cronograma se ha ido, se corrió un poco, me parece, pero no. Bien. Sí, acá lo tenía. Bueno, vamos a seguir con remedios, porque acá, claro, acá dimos un panorama. Yo realmente tendría que haber profundizado más, porque ahora va a quedar raro. Pero bueno, vamos a seguir con remedios y con otros derechos ante el incumplimiento, excepción de contrato no cumplido, retención, suspensión, y vamos a ver excepción de contrato no cumplido, retención, suspensión, y vamos a ver resolución también, que no está acá en el cronograma, pero tiene que estar. Después, cláusula penal, después responsabilidad precontractual y después vendría práctica y repaso. La idea es ver una clase de práctica, tener una clase de práctica. Ahí no sé si no hacemos el repaso antes y después la clase de práctica. Y antes de la prueba. Entonces, seguimos con remedios, la clase que viene. Capaz que ahora, lo que vamos a hacer es profundizar un poco, sobre todo con dudas que hayamos tenido, e ir viendo algunos que son más complejos, como la resolución, y ver otros que no se vieron, como la excepción de contrato no cumplido, la retención y la suspensión de la prestación. Y después vendría cláusula penal. Pero la clase que viene seguimos con remedios. Entonces ahí tenía más tiempo asignado. Yo pensé que tenía menos tiempo, la verdad. Ahora que veo el cronograma, tenía más tiempo para estas clases. Así que vamos a poder trabajar más los remedios y después vamos a ver algunos remedios más complejos como esto de la resolución. Vamos a ver la excepción de contrato no cumplido, la retención y la suspensión, que no están vistos por la doctrina como remedios en sí, pero sí son otros derechos que existen ante el incumplimiento. Para después pasar en las siguientes clases a la cláusula penal, después a la precontractual, y después ya empezamos con unas clases que no le quiero decir la fecha, vamos a ver cómo fluye esto, pero van a haber clases, si todo sale bien, vamos a poder tener una clase de práctica y de repaso. O sea, una de práctica y otra por lo menos de repaso. Muchas gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.